Hola mis amigos, ¿cómo están? Pues esta vez les quiero platicar nuevamente de Uber y de por qué ya no es negocio. Estamos grabando este video en julio del 2016. Hace un año yo grabé un video platicándoles si era negocio o no es negocio y quedaba ahí la interrogante más o menos de ¿será negocio o no será negocio? En aquel tiempo pues yo les platicaba que si era negocio si tú lo manejabas. Pero bueno, ha pasado un año desde esa ocasión y ahora les tengo que decir que lamentablemente ya no es negocio. Yo sé que muchos que ustedes me están viendo por ahí, pues sobre todo los Uber lovers y los embajadores de Uber, pues no les gusta que digamos la verdad, pero bueno, ya nos conocen aquí en el canal, no tenemos pelos en la lengua y decimos lo que pensamos. Y estos son los puntos por los cuales ya no es negocio. Punto número 1, las tarifas están muy bajas. Las tarifas Uber las ha bajado 2 veces en el último año. Digo, está padrísimo para los que usan Uber, pero para los choferes es terrible, no ganan ya casi dinero. Punto número 2, Uber subió su comisión que les cobra a los choferes. Antes les cobraba el 20% solamente, ahora lo aumentó al 25%. Con esto los choferes tienen menos dinero. Punto número 3, aparte de los incrementos, como ustedes han visto en las refacciones y en todo lo que es el mantenimiento de los autos por el costo del dólar, bueno, pues también tenemos que agregar el incremento de las gasolinas. Al tener que pagar más por el combustible, les queda mucho menos dinero a los choferes. Punto número 4, las jornadas se han hecho muchísimo más largas. Antes un conductor manejaba 6, 8 horas y podía sacar 10,000 pesos, 8,000 pesos. Ahora nuestros amigos conductores tienen que trabajar 12 o 14 horas para llevarse solamente entre 4,000 y 6,000 pesos libres por mes. Entonces pues ya no es el gran negocio como todo el mundo piensa. El punto número 5, ¿por qué ya no es negocio? Pues porque no solo Uber existe, ya existen muchas más aplicaciones. Hay muchas aplicaciones, Easy Taxi, Yaxi, Avant, Cabify, Buggy Rides. Como ven, la competencia está llegando por todos lados, entonces también es más difícil que tengan viajes. Y punto número 6, nadie toma en cuenta la devaluación que sufren sus carros. Es decir, si tú tenías tu carro que te costó cierto dinero, cuando lo terminas vendiendo te cuesta menos dinero. Vamos a hablar de eso también, les vamos a poner algunos ejemplos. Bueno amigos, y pues después de estos puntos pues les voy a platicar qué es lo que ha pasado en todo este año. Uber intentó bajando las tarifas pues tener más gente. Efectivamente, es probable que sí tengan más gente, pero ¿qué es lo que pasa? Viéndolo estrictamente como negocios, ¿es negocio para la persona que maneja? Pues ya no lo es, porque pónganse ustedes a ver, tienen que trabajar muchas más horas y recibir menos del dinero que recibían cuando trabajaban menos horas. Entonces, deja de ser negocio. El intento de Uber, digamos que fue bueno al tratar de acaparar todo el mercado, ¿no? de tener a toda la gente, pero en realidad para sus conductores fue terrible, fue acuchillarlos. Y realmente lo único que han intentado es pues monopolizar lo que era el transporte, digamos, de la ciudad, el transporte público, y ahora hacerlo público y privado, quedárselo a ellos. Realmente es quitar a un monopolio para poner otro, que son ellos. Pues está el famoso Uberpool, que a lo mejor muchos de ustedes no lo conocen. Significa que tú en un mismo auto puedes compartirlo con otras personas que van hacia la misma dirección. Bueno, la idea parece buena, pero en realidad es mala. ¿Por qué? Primero porque te subes con personas que no sabes quiénes son. Te pueden asaltar, como ya ha pasado, pueden violar a las mujeres, hay mucho disque ligue, a lo mejor se sube una persona y quiere ligar a la chava. Es nefasto porque deja de ser privado, o sea, se convierte como un pecero pero en auto. Para los choferes es terrible porque se divide la tarifa y entonces les pagan mucho menos. Para Uber es conveniente, ¿por qué? Porque sube su tarifa de 25 a 30% de lo que ellos recolectan. Entonces esto ha denigrado el servicio, en vez de que estuviera mejor, más privado, mejor digámoslo, pues ha sido peor, se han vuelto como tipo camiones o peceros. También es justo decir, que entonces ustedes me dirán, bueno, ¿por qué entonces sigue habiendo Ubers o por qué sigue habiendo tanta gente? Y desgraciadamente, como no faltan nunca en nuestro país, están los vivales, los abusones, y son todas estas empresas que les prometen a los choferes ganancias inexistentes, que llaman y te dicen, oh, vente a ser chofer de Uber. Vaya, puedes ganar hasta 10,000 pesos al mes, puta, te vas a hacer rico y no, pues está tranquilo, fácil de entrar. Estas empresas contratadoras de Uber, o sea, no tienen nada que ver con Uber. Son empresas aparte
que jalan a choferes, que ponen anuncios en el periódico y que están convenciéndolos de entrar a Uber. Y claro, no es gratis, les cobran una comisión para entrar, ofreciéndoles supuestas ganancias que en realidad nunca llegan. Así es como Uber ha hecho mucha adecuación de choferes. Regularmente nadie calcula lo que se deprecia su auto. Nadie tiene el cálculo de cuánto va a ir perdiendo mi auto cada vez. Nos dimos a la tarea de conseguir este librito que muchos de ustedes lo conocen. Es de este mes de julio del 2016. Aquí estuvimos checando los precios más o menos de los carros que la mayoría de la gente pone a trabajar en Uber. Por ejemplo, vimos un Versa 2016. Un Versa 2016 cuesta 204,000 pesos. Entonces tú lo compras, lo pones a trabajar, ya sea que sea financiado, obviamente te va a costar más caro. Pero ¿qué es lo que pasa al término de 2 años? Vamos a suponer que tú lo pusiste a trabajar en Uber 2 años, ya sea que tú lo trabajes o que pongas a un chofer. Bueno, pues resulta que este carro se deprecia 73,000 pesos. Entonces estamos hablando que en 2 años este carro perdió 73,000 pesos. De 204,000 pesos se nos va a 132,000 pesos. Quiere decir que estás perdiendo 3,000 pesos mensuales de tu inversión. Si tú en Uber ganas 6,000 pesos o 7,000, es más, hasta si ganaras los famosos 9,000 pesos que te prometen, que no es cierto, menos los 3,000 pesos que se evalúa tu carro, ¿cuánto estás ganando realmente? 6,000 pesos mensuales, 5,000 pesos mensuales, 4,000 pesos mensuales, 4,000 pesos mensuales. Quiere decir que estás ganando 1,000 pesos por semana y metiste tu inversión de 200,000 pesos. ¿Se te hace eso el gran negocio? Y ahora bien, Uber se jacta de decir que da miles de puestos de trabajo. Pero ¿puestos de trabajo realmente? ¿Te dan prestaciones? ¿Te dan aguinaldo? ¿Qué clase de puestos de trabajo supuestamente? Más bien es como un autoempleo, ¿no? Pero es un autoempleo donde ellos tienen todo que ganar y tú tienes todo que perder. Porque a fin de cuentas la inversión la pones tú. El trabajo lo pones tú. ¿Ellos qué ponen? Y en este caso yo te diría, ¿qué pierden? Ellos no pierden absolutamente nada. Entonces ellos pueden bajar tarifas, bajar conductores, hacer lo que les dé la gana y no pierden absolutamente nada. Entonces, por eso mis amigos, les comento, Uber no es negocio. Bueno, y para todos los incrédulos que crean que yo digo mentiras o que no es cierto todo lo que digo, pues para muestra, un botón, chequen este video. ¿Cuándo van a topar el parque vehicular? ¿Cuándo van a topar el parque vehicular? ¿A 100,000? ¿A cuánto está topado el parque vehicular? 44,000 ya es mucho. A ver, escúchame. ¡Ey, atiende! ¡Ey, atiende su pregunta! Les duele ese dinero, pues vamos a un paro. Hay que hablar con un directivo, atiendan, no es empleado de Uber. ¿Cuál es el nombre de la persona que nos va a responder? ¿Quién es el director que nos va a resolver el problema que tenemos? Nos va a decir uno por uno, leanse el correo. ¿En qué momento Uber apoya a los socios que son los que le generan negocios? Si bien los usuarios son los que están pagando, Uber, de quien está recibiendo dinero, es de nosotros. Explícanos un poco qué es lo que están solicitando. Nos estamos manifestando porque Uber nada más se dedica a ganar y los socios a perder. Esto ya no es ganancia, es más, los choferes ya ni siquiera reciben viajes, ¿no? Está tan saturada la plataforma, y no la plataforma, sino la operación, que ya ni siquiera los choferes reciben viajes. Las tarifas, aunado esto a tarifas bajas, aunado a una tarifa fija que quieren establecer a partir de hace una semana, entonces las ganancias se cayeron al 100%, o sea, te puedo decir que ya no hay ganancias. Entonces estamos quejándonos, estamos manifestando nuestra inconformidad porque ya estuvo suave, ya es suficiente de que Uber sea el único que gana su 20% y en ocasiones 25% o hasta más del 30%, y solamente ellos son los que obtienen un beneficio. No les interesan los socios y no les interesan los trabajadores. ¿Me podrías decir cuánto es la ganancia más o menos por hora? Mira, por hora te puedo decir que
está haciendo alrededor de 50 pesos, 60 pesos. O sea, y eso es un viaje, ¿no? Te estoy diciendo que esto es casi un minuto, a peso el minuto. O sea, viajes de 60 minutos te valen 65 pesos. ¿Y qué es lo que están solicitando? Estamos solicitando que Uber baje sus tarifas, estamos solicitando que Uber quite el Uber Pool, estamos solicitando que Uber quite la tarifa fija. Muy bien, ¿y cuáles son los gastos que ahorita están absorbiendo? Mira, te estoy hablando de gastos, los gastos son de vehículos, o sea, gente que sacó sus vehículos en financiamiento, entonces absorbe el gasto del financiamiento, absorbe el gasto de los servicios de los vehículos, absorbe el gasto del chofer, el pago del sueldo del chofer, los combustibles, las agüitas, los caramelitos, el teléfono. O sea, son demasiados gastos para un negocio que te prometieron que era bueno y definitivamente no lo es. ¿Y más o menos cuántas horas tienes que trabajar ahora al día para que te sea redituable? Tienes que tener tu coche conectado 23 horas con clientes. O sea, 23 horas al día, ni siquiera la jornada de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Pues como verán, en las mismísimas oficinas de Uber una manifestación de sus socios. Es muy fácil. Solo escuchen lo que los socios dicen. Ni siquiera lo digo yo, lo dicen miles y miles de socios. Un montón de socios que están afuera de las oficinas de Uber gritándoles sus verdades. Y sobre todo chequen cómo los tratan. Y así es, mis amigos, como Uber se maneja con todos sus choferes. Chequenlo.